Muy bien, bueno, seguimos en Bueno, Bella muy bien. Tarde, por Así supuesto, es. hablando un poquito de la ciencia, ¿no? De la ciencia, con un dato muy interesante, porque si le digo falsos gemelos, te van a decir de qué se trata, ¿no? ¿Qué sería? ¿Qué A ver, sería esto? Bueno, tenemos un somos especialista. tantos que ya venimos repetidos. Claro, es probable, es probable. A es ver, probable. bueno, está con nosotros Agustina Barrio Nuevo, Hola, Agustina. estudiante de biotecnología. ¿Cómo estás, Agus? Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien. ¿Cómo es muy esto que es bien. medio confuso, polémico, raro? Bueno, en realidad acá podríamos decir que convergen el arte y la ciencia, porque todo esto surge a partir de un fotógrafo, François Brunel, que seguramente muchos vieron sus imágenes que se hicieron virales a principio de año, porque él durante 20 años buscó a dobles, o sea, podríamos decir gemelos que en realidad no son gemelos porque son personas que se parecen muchísimo como si fueran gemelos, pero la realidad es que no lo son. Bueno, acá estamos viendo las imágenes y estas imágenes recorrieron todo el mundo, se hicieron súper virales y llamó la atención de un científico español que lo que hizo fue preguntarse por qué se parecían tanto estas personas, si no tenían ningún parentesco familiar, se podría decir. Y entonces él no sabía si era el ADN, si era el entorno, si eran quizás la forma de vida de estas personas. Entonces decidió comunicarse con ellos. Y se comunicó con 32 pares de gemelos, o mejor les digamos dobles, y le hicieron pruebas genéticas, le hicieron un cuestionario acerca de su vida, de sus hábitos, de dónde viven. Y descubrieron algo muy interesante. Bueno, lo primero que hicieron fue usar un software de reconocimiento facial, que lo que hace es contar la cantidad de similitudes que hay en la cara de dos personas. Y se dieron cuenta que el score o el porcentaje de similitud que tenían era muy similar al porcentaje de gemelos, o sea, de verdaderos gemelos. Sí. Y por otro lado, con el análisis de ADN, vieron que tenían genomas muy parecidos y que eso podría estar explicando las similitudes en los rasgos faciales. Pero no se quedaron con eso, sino que fueron más allá. También analizaron su epigenética y su microbioma. Ahí debe estar la clave. La epigenética son los cambios que podemos tener en nuestro ADN que se deben a nuestros hábitos, al lugar en donde vivimos, que podrían decir que son modificaciones que encienden o apagan algunos genes. Y por otro lado, la microbioma son los microorganismos que viven en nuestro cuerpo, porque no sé si sabían, pero estamos formados por un mayor número de microorganismos que de células. Que de eso podemos hablar otro día. Wow. Pero bueno, analizando esto, se dieron cuenta que si bien compartían el genoma y eso los hacía similares, lo que nos permite diferenciar a estas personas es que su epigenética y su microbiota era distinta. Ajá. Bueno, después siguieron yendo como un poco más allá. Y bueno, coincidía que los genes que estaban encargados, por así decirlo, de definir la forma de la boca de las personas o características faciales, si tenían rulos, si tenían cabello lacio, etc. Sí coincidían, pero también coincidían sus hábitos. Las personas, o sea, era muy común que dos personas que eran dobles o los dos fumaban o ninguno de los dos fumaban. O incluso que los dos sean diestros o los dos sean zurdos, y no solamente los rasgos de la cara, sino también su altura, el diámetro de la cintura. Y entonces, bueno, esta investigación la verdad que largó algunos datos muy interesantes, pero lamentablemente, como en la ciencia nada es blanco-negro, no es suficiente porque tienen varias limitaciones esta investigación, y es que se trabajó con un número de personas muy reducidos para sacar estas conclusiones, y además son todos europeos, entonces como que no cumplen, por así decirlo, con los requisitos para decir si todas las personas parecidas comparten ADN, pero dan algunos indicios interesantes para seguir investigando e incluso que podrían ser útiles en un futuro para la medicina forense y también para el diagnóstico de enfermedades. Claro, pienso en redes sociales, se han encontrado un montón ahora con todo este fenómeno. No, pero de redes además sociales. yo pienso 20 Mundial. años, ¿no? Estuvo este Durante artista. 20 años, No, sí, la buscando capacidad, en toda Europa. la capacidad de observación
también, ¿no? De ese ojo, de saber ver y de Claro, tenerte, claro. en esos La rasgos, ¿no? memoria De las personas que he ido fotográfica. registrando. Impresionante. Ahora es raro ¿eh? verse a uno parecido en algún lugar. Rarísimo, Es ¿o no, rarísimo. Agus? Lo que decía el científico es que quizás ya somos tantas personas que Claro. se está repitiendo el Claro. ADN ¿Dónde y estaremos, bueno, por Juli? eso es Ya que venimos puede en algún repetidos, lugar del ¿eh? mundo haber alguien parecido a cada uno. Pero nunca les dijeron, hay una persona que es re Sí, parecida verdad, a vos, que sí, es igual a sí. vos, y vos de Pero pronto vos no te ves igual. comente y vos decís, no Nada tengo que nada que ver. ver, no somos parientes, Sí. y puede pasar. Pero comparten más ADN que quizás con algún pariente. Ah, es verdad. Claro. Y bueno, otro interesante sería, bueno, la aplicación a la medicina forense, porque quizás si se siguen buscando datos así en un futuro, solamente con el ADN se podría construir la cara de algún sospechoso, o sea, solamente a partir de una muestra de ADN. O si no, se podría hacer el camino inverso, a partir de un rostro se podría inferir el ADN de una persona. Obviamente eso ya es ir como mucho más allá, pero bueno, estos fueron como los datos o quizás algunas cosas que se podrían hacer si se seguiría yendo por esta línea de investigación. Así que es muy interesante. Muy, muy Sí, sí, interesante. súper Bueno, interesante. esta gran puerta que abre justamente a todo lo que vos mencionás, Agus, ¿no? Impresionante, realmente. Bueno, a mirar con más detenimiento. Sí, sí, no, me quedo pensando, digo, el fenómeno de redes sociales, Agus también debe haber contribuido mucho porque debe haber, más allá que los investiguen, los estudien, gente que se parece y que se encuentran por motus propios Claro. allí en redes también, ¿no? Sí, yo supongo que además a este fotógrafo la Qué aparición de las redes lo debe haber ayudado porque Claro. hace 20 años que no estaban tan presentes las redes, no sé cómo habrá hecho, pero bueno. Claro. Doble esfuerzo. Impresionante, Agus. Bueno, vamos a buscar el doble. Me encantó, vamos a buscar ¿Eh? el doble, ¿eh? Yo el tuyo ya lo tengo, Ezequiel. Ah, sí, Sí, sí lo tiene, sí, sí, sí. sí, sí. Y anda cerca. Anda por la ciudad. cerca, anda cerca. Vamos a muy invitar bien. a que te puedan seguir, Agus, @a.com.ciencia. Y me encantó esto que nos adelantaste, ¿te parece para el próximo encuentro? Hacemos esto ese. de los miles de microorganismos que nos habitan, Agus. Dale. En el próximo episodio, en el próximo sí. encuentro Me gusta, podemos me gusta. hablar de esto porque la verdad que es un tema muy interesante, Muy saber interesante. que estamos compuestos por mayor parte de microorganismos que células nuestras. Es bueno. Así que sí, podemos hablar de No, esto en el próximo. no contemos más Genial, nada, dejamos bueno. el título ahí. Próximo episodio, con Agus, Gracias, Agus. Barrio Nuevo. Un gran abrazo, Agus, gracias. Chau, chau. Adiós, chau, chau. Adiós.